Buenas tardes. Vamos a hablar de dos de los elementos que caracterizan el contrato de arrendamiento rural: la forma del contrato y el plazo. Si ustedes me permiten, voy a compartirles pantalla. La forma y el plazo en el arrendamiento. La forma del contrato. La ley vigente en la materia admite y reconoce tres antecedentes respecto de la forma del contrato. Primero, la ley 11.170, que instituyó la forma escrita por instrumento público o privado, tenía esta opción de instrumento público o privado, y también tenía la opción de inscribirlo en el registro de la propiedad a los fines de establecer la publicidad frente a terceros que no hayan participado en el acto. La ley 11.627 instituye la obligatoriedad del instrumento público, acá ya deja de lado el instrumento privado, y también faculta a la inscripción en el registro. La ley 13.246 ya determina la forma escrita para el contrato de arrendamiento, formalizada ante los jueces o escribanos, con su consiguiente inscripción registral. La vigente ley 22.298, al reimplantar la 13.246, modifica el artículo 40, por el cual establece que los contratos a los cuales ella se refiere deberán ser redactados por escrito. Es en este sentido, entonces, estamos hablando de un instrumento, un simple instrumento particular, es decir, un instrumento privado, que admite libertad de forma, incluso de idioma, cuyo requisito es la firma de las partes y el doble ejemplar, y que respecto a la inscripción registral, esta es de carácter facultativo. ¿Qué relación entonces encontramos entre la forma establecida para el contrato de arrendamiento y su prueba? En realidad encontramos una relación muy estrecha, en el sentido de que esta forma solo se pide a los fines de la prueba, no es un requisito solemne cuya falta provoca su nulidad. Muy por el contrario, el contrato de arrendamiento que no haya sido celebrado por escrito admite ser probado por otros medios de prueba. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa o cómo hacemos para aprobar un contrato de arrendamiento que no ha sido formalizado por escrito? En primera instancia deberemos recurrir a las disposiciones generales que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1019 y concordantes, cuando establece que respecto de los contratos en general, en el contrato de arrendamiento se encuentra incluido, se admite todo medio de prueba, obviamente en concordancia con lo dispuesto por cada código de procedimiento de cada provincia. Entonces, en este sentido, tenemos que el contrato de arrendamiento verbal puede ser probado por testigos, siempre y cuando haya un principio de ejecución o de prueba instrumental, por prueba instrumental o documental, como podría ser un recibo de pago del arriendo, como puede ser un recibo por una factura por compra de semillas, o compra de animales, compra de hacienda, o pagos por flete, o el pago del arriendo, todas pruebas instrumentales o documentales que sirven para, de alguna manera, acreditar, junto con otros medios de prueba, que ha habido un contrato verbal de arrendamiento. Otra prueba podría ser una prueba pericial, pruebas informativas, constataciones judiciales y, como dice la ley, la prueba por testimonial. Ustedes recordarán que el Código de Vélez establecía cierta limitación para usar la prueba testimonial respecto de contratos que no sobrepasaran cierta cantidad de pesos, ¿no? Cuyo monto excediera cierta cantidad
no se podían probar por testigos. Bueno, esa disposición hoy en día está derogada, así es que se admite la prueba por testigos. Respecto del plazo debemos, antes de hablar de su extensión, de cuál es el plazo por el cual se admite la realización de un contrato de arrendamiento rural, tenemos que hablar del fundamento del plazo. Y cuando hablamos del fundamento del plazo, tenemos que hablar de que ese plazo previsto por la ley está directamente relacionado a el respeto por la explotación racional dentro de un ciclo agrícola y la preservación de los recursos. Ustedes recordarán que dentro de los actos que caracterizan a la actividad agraria y siguiendo la línea del derecho italiano, tenemos el cultivo del fundo, la crianza de animales, la silvicultura y las actividades conexas. Entonces, esas actividades que configuran la naturaleza agraria deben realizarse dentro de un marco de sustentabilidad. Y haciendo mención al maestro Carroza, cuando él hablaba de el ciclo biológico vegetal y animal, ese plazo está fijado en el respeto a el tiempo que se necesita para que ese ciclo biológico, animal o vegetal, pueda cumplirse. Entonces, además de estos elementos, también está en miras proporcionarle al arrendatario la seguridad en la ocupación del predio y la consiguiente estabilidad de la empresa. No sin dejar de lado también que esa extensión del plazo debe contemplar la compensación en las cosechas. A veces los productores agropecuarios tienen cosechas buenas y cosechas malas, y si estaríamos hablando de un plazo muy pequeño, poco extenso, no alcanzaría a compensarse la cosecha mala con la cosecha buena. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el fundamento del plazo apunta a la sustentabilidad en la producción agropecuaria y la preservación de los recursos naturales, además de una estabilidad empresarial y del respeto por el cumplimiento de ese ciclo biológico animal o vegetal. Entonces, desde ese lugar estaremos hablando no solamente del establecimiento de una duración legal de un plazo, sino también de una duración natural de un plazo en el cumplimiento del contrato. ¿Qué antecedentes legislativos podemos reconocer en la ley vigente hoy, que es la 22.298? Reconocemos el plazo que establecía la 11.170, que era un plazo de 4 años, el mismo que reconoce la ley 11.627, que además exigía la notificación por escrito de ese plazo, para pasar después a la ley 13.246, que estableció un plazo de 5 años, admitiendo una prórroga por 3 años más, con la salvedad de que esa opción de prórroga debía ejercerse antes de que se cumplieran los 6 meses para el vencimiento del contrato. O sea, los 6 meses previos al vencimiento del contrato de arrendamiento debía ejercerse la opción de prórroga de estos 3 años. La ley 13.246 preveía también un ajuste en el precio y admitía la reconducción del contrato. La 13.246 también admitía lo que se llama los contratos sucesivos. ¿Qué eran los contratos sucesivos en esa ley? Eran contratos que se celebraban por el mismo plazo de 5 años del contrato original, con opción a 3 años más. Estos contratos sucesivos se celebraban una vez finalizado el contrato originario. El decreto ley 1639 del año 63 decía que
o interpretaba que si no estaba establecido el plazo de prórroga, se consideraba que esa prórroga en el contrato sucesivo era también por 3 años. Las condiciones eran que debía ser un contrato celebrado por el mismo predio y por las mismas partes en forma expresa. También admitía la tácita reconducción. También la ley 13.246 admitió la tácita reconducción. En su artículo 20 establecía que, vencido el plazo del contrato originario, existiendo continuidad del arrendatario en el predio sin que se le haya exigido la restitución en el plazo de 1 año, se consideraba renovado en iguales condiciones, ¿no? Esto era lo que la ley entendía y determinaba como tácita reconducción. También, si existía un reclamo luego de 30 días del vencimiento del plazo del contrato, operaba el plazo de 1 año para restituir el predio. Es decir, que si el contrato vencía y el reclamo para la devolución del predio por parte del arrendatario se efectuaba pasados los 30 días, ese arrendatario conservaba el plazo de 1 año para recién poder devolver el predio. Y que la otra condición es que no se configurara un nuevo contrato en las mismas condiciones para que operara esta tácita reconducción. Es decir, entonces, que las condiciones fueron la expiración de un plazo legal o convencional, es decir, el legal que estableciera la ley o el convencional que establecieran las partes, que el arrendatario continuara en el predio con un plazo de 1 año, y que no se exigiera restitución del inmueble en forma fehaciente y acreditada, y que no existiera una celebración de un nuevo contrato, la inexistencia de celebración de un nuevo contrato. ¿Cuál es entonces el plazo en el régimen vigente? El plazo que contiene hoy la ley 22.298 en su artículo 4 es un plazo de 3 años. Es un plazo mínimo de 3 años y hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, el plazo máximo era de 10, que era el plazo máximo que establecía el Código Civil de Vélez para todos los contratos. Para los contratos sucesivos, el plazo es de 3 años y puede ser verbal. Luego, la prórroga que se encuentra ejercida en el contrato originario nunca se va a considerar contrato sucesivo. Y expresamente la ley 22.298 deroga la tácita reconducción que sí contenía la ley 13.246. A partir del 1 de agosto del año 2015, por el artículo 1197 del Código Civil, se modifica la extensión del plazo máximo para los contratos en general y se establece en 50 años. Entonces, por vía de interpretación, el contrato de arrendamiento rural establece un plazo máximo de 50 años. De este modo queda comprendido en ese plazo el plazo de 20 años que la ley consideraba para los contratos llamados ad meliorandum, que eran los contratos que necesitaban de más plazo por las inversiones que el productor agropecuario hacía en su explotación. En este sentido, de alguna manera, se no están derogados tácitamente, pero su plazo queda subsumido e incorporado, digamos, al plazo general máximo de 50 años establecido en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y la última consideración es que la vigencia, digamos, del plazo de arrendamiento, la determinación del plazo de arrendamiento mínimo de 3 años, es una disposición de estricto orden público.
Es decir, que este plazo no puede ser, no es disponible por las partes, sino que debe ser respetado. Y en el caso de que las partes, según el contrato, establezcan un plazo menor a 3 años, la ley interpreta o debe interpretarse constituido por el plazo mínimo que determina la ley 22.298. Bueno, así es que de esta forma damos por finalizado la clase respecto a lo que es la forma en el contrato de arrendamiento rural y lo que es el plazo por el cual se puede formalizar este contrato. Así que muchísimas gracias y en las próximas entregas seguiremos con la interpretación de los demás elementos caracterizantes del contrato de arrendamiento.